Entiendo que estas dos frases no son tantos opuestos, sino en realidad son complementarias, son parte de esa verdad. Sí, una tiene una visión demasiado tecnológica, demasiado excesiva, y estamos viendo, digamos, que en realidad es demasiado instrumental, que en el medio hay personas, justamente, y tiene que ver con todo lo que ha desarrollado muy bien, y creo que después vamos a desarrollar luego mucho más, con mucho más énfasis en la segunda mitad, que tiene que ver con las audiencias. Lo interesante, digamos, por lo menos a mí lo que me sucede cuando veo esto y cuando hablamos de los medios que estamos hablando, me es muy difícil también pensarlo fuera de la política. Justamente los medios como actores políticos y sociales. Entonces, verlo así como una cuestión de la industria, por afuera de esa posibilidad de la política y del actor, en el cual estamos continuamente escuchando mucho de los medios, por ejemplo en Argentina, que están a nivel de desarrollo tratando de llevar, por lo menos en América Latina, sabemos por ejemplo como el caso de La Nación, que está haciendo punta de lanza a nivel de desarrollo de las nuevas tecnologías y nuevas también formatos. Hoy había una conferencia interesante sobre el tema de cómo trabajan, por ejemplo, en Nación Data. Pero me es muy difícil separarlo del tema de lo político, justamente como operadores políticos, porque hoy estos medios ya no tan solo funcionan a nivel de la industria, sino, no estoy diciendo ninguna novedad, ¿no?, que es un actor político el periódico, o en este caso los medios o los generadores de contenidos, específicamente como la línea que decía del País. Entonces es muy difícil a veces sacarlo de ese desarrollo en el cual funciona como una operación continua, una usina de operaciones continuas de esos contenidos, en el cual me parece que habría que discutir más que la industria, habría que discutir lo que es el periodismo, ¿no? Más allá de salirnos de la idea, bueno, que también está interesante, más allá de la cuestión tecnológica, lo que hablaba ahí en la frase el director del País, en el sentido de que ya no es más un medio, un periódico o es un multimedio, ¿no?, sino que generalmente en realidad se están produciendo contenidos. El problema es esos contenidos que se producen. ¿Qué son esos contenidos? ¿Qué es la situación que está dentro de esa posibilidad, de esa visión que hay sobre esa industria cultural? Si es realmente o está superada por esa operación política que está llevada, por lo menos en América Latina, a un nivel como no ha sucedido nunca. Tan solo el caso argentino, sino el caso en América Latina, podemos ver también en Brasil, o lo que es Colombia, o que es Ecuador, que están en situaciones similares de cómo funcionan estos medios puestos de una posición en el cual ya son directamente los líderes de la oposición a los gobiernos nacionales en estos distintos países de América Latina. Entonces, ver esta cuestión con estas nuevas tecnologías, supeditado solamente que con el cambio tecnológico va a mejorar, esto es una vieja tecnoutopía, ¿no? La idea de que la tecnología va a mejorar todo. La gente no participa por sí solo porque yo digo que va a participar o que pongo herramientas para que participe. Y el tema, ¿a qué venía con esto, con el tema de la política? Es que el gran problema que tenemos con estas industrias es la posibilidad de una hiperconcentración. Si ahora estábamos discutiendo durante estos últimos 8 años el tema de la concentración de medios, la posibilidad de concentración de medios, en este nivel, ¿no?, de procesos de convergencia, donde ya, digamos, justamente como esa idea decía del País, ya no es periodismo, sino que en realidad son contenidos, esos contenidos cada vez son mucho más concentrados y vamos hacia una concentración mayor. Entonces, el tema justamente de una visión tecnológica así, lo que hace que esa concentración es llevarlo al infinito, digamos, en volumen, en concentración, en lo que se dice. La idea de discurso único cada vez va a ser mayor. Entonces, eso es lo que realmente me mueve a esto. Y sí, con la reflexión de Gallo, que de verdad que me molesta que esté de acuerdo. Eso me molesta a sí mismo estar de acuerdo con Gallo, fundamentalmente. El tema de lo que es el tema de las redacciones
Es verdad, se ha hecho un montón de pruebas. O sea, en estos últimos 8 años se ha cambiado a nivel de, por ejemplo, lo que son las redacciones, cómo han evolucionado, cómo han cambiado. Se hizo lo que era la fusión de redacciones del digital y analógico, después se volvió, no funcionó, se volvió. Yo creo que es un cambio constante. Y es verdad que todavía, en el tema de la industria, de cómo son esos contenidos específicos del periodismo, no hay, vimos que todas las cosas novedosas de esta idea de convergencia y fundamentalmente la idea, como decía Roberto, el tema de polivalencia. La polivalencia después en los trabajadores es bastante compleja, porque la polivalencia termina siendo no tanto a nivel del contenido, sino en realidad a una cuestión de reducción de lo que sería la cuestión de su tarea. Por lo tanto, cobra lo mismo por hacer un montón de tareas que antes no hacía. Entonces esto trae otra, pero me quedé sin tiempo, que trae otra cuestión a desarrollar, que tiene que ver en esa idea de estos nuevos formatos, en la nueva polivalencia, en la formación de los periodistas o de los generadores de contenido, cómo también afecta a cuestiones de lo que es el futuro laboral, ¿no? Más allá de borrar las fronteras, fundamentalmente lo que sucede ahí es hacer más tareas y tener una cuestión de cobrar menos sueldos por más tareas a desarrollar.